La historia reciente de México, más específicamente de la última mitad del siglo XX, estuvo marcada por un gran número de sucesos tanto extraños así como impactantes. Una etapa de transformaciones, un crecimiento acelerado y una lucha de ideologías de todos los tipos hicieron de este periodo uno de los más complejos en la vida del país, y no siempre para bien, pues parte de este entorno dio origen a la llamada Guerra Sucia. Este oscuro periodo de la historia mexicana dio paso a un gran número de abusos y atrocidades cometidos tanto por el gobierno mexicano, así como por criminales, llegando incluso a involucrar a organismos internacionales. Sin embargo, y algo muy poco conocido, fueron los métodos que se ocuparon en esta mal llamada guerra. Hoy nos embarcaremos a conocer lo que fue uno de los peores métodos de censura durante la Guerra Sucia, etapa en la que por el simple hecho de afiliarte a un partido que no fuese del agrado del gobierno, te hacía un potencial enemigo, candidato a ser tripulante de lo que hoy conocemos como los vuelos de la muerte. Para empezar, este método fue creado, o al menos así lo indican los primeros documentos gubernamentales, en Argentina, durante el llamado terrorismo de Estado, periodo en el que fuerzas militares argentinas dieron un golpe de Estado estableciendo a José Videla como presidente. Este método consistía en trasladar los cadáveres de prisioneros, opositores e intelectuales que no simpatizaran con los ideales del régimen por medio de avión hasta sobrepasar la línea costera. Una vez sobrevolando mar abierto, dejaban caer los cuerpos de las víctimas desde cientos de metros de altura. Aunque muchos de estos cuerpos eran arrojados ya sin vida, a otros con menos suerte se les arrojaba aún agonizantes, ya sea para diversión de los militares o simplemente para ahorrar en sedantes y balas. Aunque este método puede resultar muy difícil y hasta largo para fines prácticos, había una razón muy simple para ejecutarlo. Y en palabras de la propia Armada Argentina, sin cadáver no había evidencia, y sin evidencia no había delito. Y sí, con esa frialdad lo describían los autores. A mediados de los 60 había un contexto en el que la Guerra Fría era el centro de todo. Con las presiones de Estados Unidos y el hecho de que el gobierno mexicano se enfrentaba a grandes movimientos sociales, al tiempo en el que comenzaba a mostrar signos de debilidad, inició la llamada Guerra Sucia. Esta guerra, a diferencia de la censura de gobiernos militares sudamericanos, fue más silenciosa y selectiva, basándose en el secuestro y desaparición forzada. Al igual que las dictaduras militares, este método de censura estuvo amparado en la complicidad de los medios de comunicación. A pesar de ello, casos escandalosos como el del caso Radilla o el asesinato de Rubén Jaramillo hicieron necesario un método en el que no quedara evidencia del delito, siendo el vuelo de la muerte el ejemplo más adecuado. Cuando en México diversas organizaciones de corte izquierdista, así como partidos comunistas y socialistas comenzaron a tomar fuerza, el gobierno mexicano vio en ellos una amenaza potencial. Tras la matanza de Tlatelolco en 1968 y el Halconazo en 1971, el gobierno mexicano ya no podía darse el lujo de más crímenes de Estado que fueran conocidos por el público y la prensa internacional. Es por ello que en 1974, o al menos así lo indican los registros oficiales, en el estado de Guerrero comienzan a ejecutarse los llamados vuelos de la muerte. Esta táctica comenzó con el traslado de opositores a prisiones cercanas a la costa guerrerense. En un principio eran del estado de Guerrero, aunque más tarde se tomaron prisioneros de todo el país. Estos prisioneros eran conducidos principalmente al puerto de Acapulco. A estos sitios eran llevados detenidos todo tipo de personas que se opusieran al régimen en turno, especialmente miembros de organizaciones disidentes de estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, siendo un ejemplo destacado los miembros de la organización política guerrerense Partido de los Pobres. Gracias a la efectividad de este método, más tarde se incluyeron a prisioneros de otros estados. Ya en estos lugares eran interrogados y torturados por militares como Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre, Humberto Rodríguez Acosta, pero el que quizá más destaca fue el mayor Mario Acosta Chaparro. A los prisioneros se les ofrecía amnistía si desistían de su insurgencia, o se declaraban culpables de crímenes fabricados. Si se negaban, solo bastaba un tiro para dar el asunto por terminado, solo restando el qué hacer con los cuerpos. Para realizar esta labor fue necesario ocupar la base militar aérea número 7, mejor conocida como Pie de la Cuesta,
que en aquel entonces estaba bajo el mando del teniente coronel Francisco Quirós Hermosillo. Durante las madrugadas, despegaban aeronaves militares con rumbo y fin desconocidos, y tras alejarse varios kilómetros de la costa comenzaban a ser arrojados los cuerpos, de los cuales muchos se iban aún con vida. Todos estos restos terminaban en medio del océano sin posibilidad de salir a flote, pues la gran mayoría eran encostalados con rocas. Estimaciones y archivos desclasificados estiman el número de víctimas entre las 200 y 1500, en un periodo entre 1974 y 1981. Y digo se estima, porque a pesar de las declaraciones de los implicados y los registros, como dije en un punto anterior, al ser arrojados los cuerpos al mar, sin cadáver no había evidencia. Tan solo entre 1974 y 1975 se realizaron entre 15 y 30 vuelos de la muerte, en los cuales eran trasladados hasta 16 cuerpos. Y eso que es la versión oficial. Imagina que este método extraoficialmente fuese aplicado antes o después de esos años. Da de qué pensar, ¿no lo crees? Aunque en muchos años los implicados pasaron sin pena ni gloria, finalmente en el 2002 el caso salió a la luz. Fue durante el gobierno de Vicente Fox y tras diversas denuncias por parte de la Comisión de la Verdad de Guerrero, así como un informe en el 2007 de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, que parecía que la justicia le pediría cuentas a los implicados. Aún con las declaraciones de militares testigos de las ejecuciones y pilotos a cargo de las aeronaves involucradas, en contra de Mario Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, quienes fueron los principales implicados y autores de los asesinatos, los juicios y todos los procesos en su contra fallaron en favor de los militares. Pues bajo argumentos como la supuesta falta de pruebas, así como el hecho de que los vuelos hayan sido procesos militares llevados a cabo en un tiempo en el que la legislación y protocolos eran diferentes, ninguno fue condenado por los vuelos de la muerte. Fueron numerosos los intentos para desclasificar los registros militares y gubernamentales, tanto estatales así como federales, pero hasta ahora no se ha tenido ningún éxito, pues los testimonios afirman que estos se perdieron o bien nunca existieron. Saca tú tus propias conclusiones. Aunque las pruebas no fueron suficientes para que las víctimas obtuvieran justicia, igual poco les sirvió a los principales implicados, pues Francisco Quirós murió en el 2006 a causa de cáncer, y por otro lado Acosta Chaparro murió asesinado en el 2012 en circunstancias misteriosas, cuando ya también había librado juicios por nexos con el narcotráfico. Como dicen, mejor tarde que nunca. Pero claro está, sus muertes jamás serán la justicia que tanto víctimas así como familiares y amigos esperaban. Aunque en lo personal no me gusta mucho ese lado del país que muchas veces queremos ignorar, los vuelos de la muerte son otra parte de esa historia macabra de México que no debemos repetir, pero que tampoco debemos olvidar. Hoy en día, este suceso es poco conocido por la mayoría de la población mexicana, y sin embargo es importante. Sobre todo cuando hemos tenido episodios similares en tiempos recientes. Y aunque ya poco se puede hacer por las víctimas y los implicados, conocer de estos eventos sirve para la construcción de leyes y una sociedad más justa, en la que no sea la fuerza la que tenga la última palabra. Al final, somos nosotros mismos quienes definiremos qué es lo que sigue en la historia. Dime tú qué opinas acerca de estos vuelos de la muerte, así como los motivos para hacerlos. Me gustaría mucho saber tu opinión. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda que aquel que olvida la historia está condenado a repetirla. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta pronto.